Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? En esta tarde, en este día domingo, estamos aquí transmitiendo ahora también para todos ustedes con un mensaje diferente, un mensaje transformador, yo diría, y también que viene desde lo alto, desde los cielos. No queremos transmitir palabras humanas ni palabras personales, sino que queremos llegar con un mensaje sobrenatural para tu vida en este tiempo que podamos estar juntos viviendo. Bien, quería en este momento titular este tema de hoy las preguntas que nos hacemos con respecto al final de los tiempos. Preguntas acerca del final de los tiempos. Y estas preguntas no las he elaborado yo, sino que las encontré en la Escritura. Y qué bueno sería que nosotros vayamos a esos pasajes en esta tarde a descubrir cuáles fueron esas preguntas que inquietaron sobre todo a los discípulos del Señor Jesús, que cuando le conocían, cuando le empezaron a ver de cuanto a su conocimiento pleno de todas las cosas, también de los tiempos, qué respuesta recibieron ellos de parte del mismo Señor Jesús. Entonces ese es el tema que yo quiero hablarte en este momento, acerca del final de los tiempos, sobre el futuro, qué nos depara en este mundo, porque es la gran pregunta al millón en este momento, en medio de la realidad cruel que estamos viviendo. ¿Cómo vamos a salir de todo esto? ¿Cómo enfrentamos el futuro? Entonces, bueno, yo quiero en primer lugar transmitirte una primer verdad, un principio que tenemos que tener claro desde el principio, justamente, valga la redundancia. ¿Qué dice la Escritura respecto a la fuente? ¿A dónde vamos a nutrirnos para averiguar acerca del futuro? Porque hoy encontramos un montón de personas hablando acerca del final de los tiempos, trayendo miedos y también incertidumbre, porque realmente en medio de todo lo que ellos dicen también hay contradicciones. Entonces, ¿cuál es el fundamento que nosotros debemos tener? ¿Dónde nos basamos para poder estar hablando acerca de este tema? Entonces, quiero invitarte a ir al segundo del libro de Pedro, capítulo 1, y dice allí en el verso 19, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos esta verdad que está aquí escrita en la palabra de Dios, donde nos dice que toda la profecía que está escrita aquí ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Cada uno de los escritores, a lo largo de los 66 libros que contiene la palabra de Dios, han sido ellos inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en esa verdad nos vamos a basar nosotros también para nuestro estudio, y todo, no solo para sino todos los estudios que podamos desarrollar acerca de nuestra existencia y de nuestro futuro y de nuestro propósito en la vida. Todo tiene que ver con Dios que nos creó, que nos formó y que también nos dio un destino a cada uno de nosotros. Yo quiero llevarte a entonces por ese camino, por ese canal, para poder encontrar la respuesta correcta a nuestras preguntas. Y quiero invitarte a ir al libro de Mateo, capítulo 24. Y vamos a analizar rápidamente la escena que aquí sucede. Dice que Jesús estaba con sus discípulos allí en la zona de Jerusalén y recorriendo el templo. Jesús era muy asiduo al templo y también a enseñar en el templo la verdad de Dios. Y dice que en ese momento, mientras ellos iban, se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios que había alrededor del templo y el templo mismo, ¿no? Entonces respondió Jesús y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Imagínense qué frustración, qué choque habrá sido ese para los discípulos de encontrarnos a Jesús diciendo: miren, todo esto que ustedes hoy están viendo, que todo es magnífico, extraordinario, años se llevó, y cuánto de esfuerzo, de dinero, de personas que invirtieron todo ahí, realmente increíble. Ese tesoro maravilloso que era el templo, aunque ya era la segunda construcción, no era el templo original de Salomón, pero sí, todo realmente aquello hablaba de una obra faraónica, monstruosa, elocuente, por cierto. Pero entonces, qué tremendo cuando Jesús le dice esto a los discípulos. Entonces dice que Jesús se fue al monte de los Olivos junto con los discípulos que le acompañaron. Mientras tanto, Jesús estará en ese momento analizando qué pasaba dentro del corazón de sus discípulos, ¿no? Seguramente con una intriga tremenda. Dice, cuando llegan al monte y se ponen allí aparte, entonces ellos le preguntan: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Este es el tema que justamente dijimos que íbamos a tratar. Las preguntas que encontramos en la Escritura acerca del final de los tiempos. Y aquí encuentro 3 preguntas que son dirigidas directamente al maestro de los maestros, de los discípulos. Primero, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Acerca de todos esos edificios que hemos hablado, de que impresionante toda esta construcción, sin embargo vos dijiste que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos con la primera. Bueno, Jesús comienza a hacer un desarrollo de este tema en todo lo que es el capítulo 24 de Mateo. Encontramos un paralelismo con el Evangelio de Lucas en el capítulo 21, que también es para complementar esta enseñanza, y también en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Son 3 capítulos que nos van a arrojar luz a estas 3 preguntas que hicieron los discípulos. La primera pregunta, rápidamente, no vamos a leer mucho el pasaje, pero sí quiero ir sacando algunas cosas que extraemos del estudio de estos capítulos. Primero, respecto a Jerusalén y a estas grandes construcciones que existían. Dice Jesús que no quedará piedra sobre piedra. Bueno, y él empezó a hablar acerca de lo que iba a suceder en estas ciudades. Miren, hay un versículo anterior al capítulo 21 de Lucas donde Jesús llora por Jerusalén. Y dice que después de verla a Jerusalén totalmente incrédula, apartada de Dios, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido juntarte como la gallina, junta sus polluelos debajo de sus alas para cobijarle, pero no quisiste. Pero antes de eso dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que matas y apedreas a los profetas a los que te son enviados. Esa era la razón por la cual esta ciudad iba a ser totalmente destruida. Iba a caer un castigo, una disciplina sobre ellos. ¿Por qué? Porque desecharon a Dios, desecharon la palabra de Dios, desecharon a los profetas, a quienes les advertían sobre los malos caminos que ellos estaban tomando. Entonces dice: vuestra casa os es dejada desierta. Entre otras cosas dice también que vendrá tiempo cuando vendrán ejércitos y te sitiarán, y te rodearán, y destruirán todas tus murallas y toda la construcción, todo lo que hay allí dentro de la ciudad. Y qué triste, porque eso fue algo que sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito del Imperio Romano viene con todo su ejército, sitia a la ciudad, tal cual se cumple lo que Jesús dijo, y la ciudad cae a filo de espada. Y no solo eso, sino que muchos también son dispersos, y hasta el fin del mundo. La ciudad fue hollada, literalmente, fue pisada, podríamos decir, esa es la expresión que quiere decir hollada, y tomada por los gentiles, por los pueblos gentiles, hasta que en el año 1948 vuelve a constituirse recién otra vez Israel como nación en ese territorio. Ahora, pero qué triste es, porque Jesús comienza a relatar ahí en Mateo 24 y los otros pasajes paralelos que les dije, cómo esta ciudad iba a caer en manos de los enemigos. Entonces les advierte a ellos, les dice: miren, cuando veáis
a esta ciudad sitiada y rodeada por los ejércitos, huyan, dice Jesús, porque vienen los días calamitosos. Incluso dice, el que esté en el monte no vuelva a la ciudad. Dice, el que se haya olvidado la capa no vuelva a buscarla, huya. Y hay de aquellas que crían hijos en aquellos días, y hay de las que estén encintas, porque serán días de mucha aflicción. Así fue que fue un tiempo muy difícil para el pueblo judío en aquel entonces. Josefo, el historiador, cuenta muy bien la historia y podríamos buscar e indagar todo lo que ha sucedido en ese tiempo de tribulación realmente para Israel. Pero esa es una primera pregunta que Jesús le responde. Ahora viene otra pregunta que nos interesa mucho a nosotros, que dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? Porque ellos, claro, habían escuchado a Jesús hablar acerca de su segunda venida y era la esperanza de que Él iba a buscarles a ellos también. Pero, claro, ¿qué iba a decir Jesús acerca de esto? ¿Qué señal habrá de tu venida y también del fin del siglo? Bueno, y Jesús comienza en el capítulo 24 de Mateo, como en los otros pasajes de Lucas 21 y de Marcos 13, a hacer una lista de situaciones, de cosas que van a pasar en ese antes de su segunda venida, antes de ese advenimiento tremendo también, que así lo describe la Escritura. Entre otras cosas, habla de guerras y rumores de guerras, levantamiento entre naciones, levantamiento entre reinos, pestes, hambres, terremotos, persecución de los cristianos, y también predicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Todas estas son señales de los últimos tiempos. Ahora, hay una más que dice al principio y que se recalca en los 3 evangelios. Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Quiere decir que hay una de las señales también de los últimos tiempos, es los falsos evangelios. Y sobre esto también es interesante poder detenernos un segundito. Hoy predominan muchísimos evangelios, falsos cristos, personas que no solo que puedan querer decir que son Dios o Cristo, el Mesías, el enviado, sino que desvían del evangelio verdadero, desvían del Cristo verdadero a las personas por otros caminos. Y es por eso que Jesús nos dice: mirad, que nadie os engañe, alertaos, prended la lámpara, miren atentamente, porque hay muchos evangelios que son falsos y hay uno solo que es verdadero. El único verdadero evangelio es el del Señor Jesucristo, que vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios, hecho hombre, que nació entre nosotros, fue despreciado y desechado de entre su propio pueblo, crucificado, allí muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y también dice que fue sepultado en una tumba, pero al tercer día se levantó victorioso entre los muertos. Y qué bueno es que ese es el Evangelio, la esencia del Evangelio es ese: Jesucristo como nuestro Salvador, quien murió por nuestros pecados. Nos muestra nuestra necesidad de un Salvador y que ese Salvador solamente es una persona, es Jesucristo. No hay religión alguna que valga, no hay denominación, no hay filosofía, no hay ideología que tenga validez para que puedas tener salvación y vida eterna. Solo Jesús es nuestro Salvador. Por eso necesitamos acudir a Él, reconocerle como el Mesías, como el Hijo de Dios y como quien llevó nuestras culpas, nuestros pecados, y los clavó en aquella cruz. Por eso que el juicio de Dios cayó sobre Dios, el Hijo de Dios, en la cruz, para ser nosotros librados de toda condenación eterna. Entonces, este es el mensaje del Evangelio, es el mensaje auténtico, que tan solamente tenemos que aceptarlo y recibirlo por la fe. No tenemos que hacer nada más que eso, pero tenemos que recibirlo. Tenemos que reconocer nuestra condición y que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, levantándose victorioso sobre el pecado y la muerte y sobre Satanás. Y es que vos también este día tenés la oportunidad de levantarte victorioso si aceptás a Cristo
y pones tu fe y tu confianza en Él como tu único Salvador. Entonces, ojalá que hayas sido salvado ya por la sangre de Cristo, y si no lo has sido todavía aún, vengas hoy a los pies de Jesús. Puedes hacer una breve oración, pero con fe, diciendo: el Señor, te necesito, recibo a Cristo como mi Salvador, te pido perdón por mis pecados y entra en mi corazón. Esta oración de fe hace que tú seas salvo y puedas tener acceso a la presencia del Señor. Ojalá que esta pueda ser tu oración en esta tarde. Te invito a que lo hagas. Te doy un segundo para que hagas esta oración en tu corazón y puedas recibir a Cristo. Bien, seguimos compartiendo este tema que tiene que ver con entonces las preguntas que le hicieron los discípulos. Ahora, todas estas preguntas fueron contestadas por el Señor. Ahora, este tiempo que describe el Señor, que van a suceder cosas antes del fin, antes de que venga Jesús en su segunda venida, guerras, rumores de guerra, levantamiento de naciones, de reino contra reino, pestes, hambre, todo lo que hemos mencionado en cuanto también a la aplicación del Evangelio hasta lo último de la tierra. Todo esto tiene que ver con algo que va a pasar en lo que se llama la última semana de Daniel. Es una profecía que está allí en el libro de Daniel, capítulo 9, a partir del verso 20. Pero no quiero complicar este tema viendo todas esas profecías ahora, simplemente mencionarte que Jesús está anticipando a este periodo de tiempo y está a su segunda venida justamente hablando de ese tiempo antes de 7 años de tribulación. Es decir, que todo esto que menciona es respecto a lo que va a suceder durante 7 años de tribulación sobre la tierra. Serán años terribles, todavía no hemos llegado a ese tiempo, porque justamente esos años van a estar caracterizados también por el gobierno de un dictador mundial. Es lo que le llama la palabra de Dios también el anticristo. Y hay pasajes en la Escritura que hablan muy claramente sobre esto. El primer libro de Tesalonicenses, allí se menciona muy bien acerca del inicuo que va a ser una manifestación de Satanás totalmente, y que va a estar en una posición totalmente contraria a la de Dios, va a hacer todo lo que es contrario a lo de Dios y se va a oponer a todo lo que es el Evangelio de Jesucristo, va a perseguir también a los cristianos y va a hacer un pacto de paz aún con Israel, engañándolo durante los primeros 3 años y medio de ese periodo de 7 años, pero luego se rompe ese pacto y él se hace pasar por Dios, va a querer hacerse adorar, va a querer hacerse reconocer como Dios. Por lo tanto se arma allí un gran conflicto, otra vez político, y va a haber una gran persecución contra el pueblo de Israel también. Ahora, todo esto en un tiempo anterior a su segunda venida. Obviamente que lo que hoy estamos viviendo en el mundo, muchas de estas cosas parecieran muy, muy similares. Sí, claro que sí, estamos en un anticipo a ese periodo de gran tribulación que va a venir sobre la tierra, pero que aún no ha comenzado ese tiempo. Entonces, lo que hoy estamos viviendo no es el fin del mundo, como muchos hoy están pronosticando, y un tiempo de desenlace para este mundo. No, todo lo contrario, todavía no es el fin. Hay cosas que Dios está diciéndonos, claro que sí. Dios está advirtiendo, Dios está hablando, Dios está llamando a estas naciones a que le escuchen, porque están dejando a Dios del lado de sus gobiernos, de sus políticas, de sus leyes, y creo que Dios está también interviniendo de una manera sobrenatural.
pero también está hablando a la iglesia. Creo que esto es más que nada una advertencia a la iglesia en cuanto a lo que estamos haciendo, para cómo cumplir nuestro propósito, nuestro legado aquí en la tierra. Pero antes de llegar un poquito a ahondar en esto, quiero decirte algo que tiene que suceder también antes de la segunda venida, antes de que se den todas estas señales que menciona aquí Jesús a sus discípulos. Tiene que venir lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Y ese es un hecho también que puede suceder en cualquier momento. No tenemos que esperar ningún evento anterior, ninguna cosa que se anticipe previamente. No, la palabra de Dios dice que Él va a venir como ladrón en la noche. Es decir, justamente nadie lo está esperando. Hay dos pasajes claros que hablan sobre la segunda o el arrebatamiento. El primero de ellos es en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, y habla de algo increíble que va a suceder. Dice en el verso 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos arrebatados, dice, o transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Qué tremendo lo que dice aquí. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado de la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es, por un lado, lo que describe la Biblia que va a suceder. Los muertos que han muerto en Cristo Jesús, un día van a resucitar. Ese día será glorioso porque dice que Dios vendrá en las nubes. Por eso quiero invitarte a leer este segundo pasaje que complementa esta escritura en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Los que duermen significa los que ya murieron. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, como hablamos de ese evangelio puro de Jesús, que murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Es decir, Jesús va a hacer un día que los muertos resuciten, los muertos en Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí tenemos la coordinación y el orden de los hechos. Primero los muertos en Cristo van a resucitar. Dice que luego los que quedamos, nosotros los que vivimos, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el hecho que va a suceder en cualquier momento. No lo sabemos. Dios ya dijo que en cualquier momento va a suceder. Como ladrón en la noche, Él va a aparecer donde nadie lo espera. Pero en ese momento menos esperado para el mundo, pero no así para la iglesia. Es por eso que Dios nos dice que debemos estar atentos, debemos estar velando y orando, y debemos animarnos los unos a los otros con estas palabras. El Señor nos tiene que encontrar haciendo lo que debemos estar haciendo, lo correcto, con propósito, vivir con entendimiento, con sabiduría,
tenemos que estar viviendo con prudencia y también en santidad e integridad para con Dios. Yo te invito a que estés haciendo eso en este tiempo, porque si sos un hijo de Dios, un día Él viene a buscarnos, viene a buscar a su iglesia, y ya sabemos que vamos con el Señor, vamos a los cielos. Él viene a buscar en las nubes a los hijos suyos, pero un día, estando allí en el cielo, vamos a pasar por un tribunal, que es el tribunal de Cristo. Y allí nuestras obras van a ser juzgadas. No nuestras vidas ya, porque Cristo ya perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, porque ya somos salvos por la gracia y hemos aceptado esa gracia por la fe. Pero sí necesitamos, a partir de ese momento que hemos sido salvos, hacer buenas obras, dice, las cuales ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces te pregunto, ¿cuáles son esas buenas obras en las que estás andando, que Dios ya ha preparado? Necesitamos presentarnos delante de Dios aprobados, y es por lo tanto que nos necesita encontrar haciendo la tarea para la que nos ha encomendado. Así que yo te invito a que estés haciendo eso, porque este es el tiempo. Dios nos está llamando la atención, yo creo que también como iglesia, para que dejemos de dormir. Miren lo que dice capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, verso 4. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de Dios, o hijos de luz, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces, qué importante que velemos y seamos sobrios y no durmamos. Esa es la advertencia del Señor. Detrás de este pasaje, cuando el Señor viene a buscarnos en el rapto, en su segunda venida, a sus hijos y a su pueblo. Entonces, ese es un hecho que va a suceder en cualquier momento. Tenemos que estar atentos y preparados. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Eso es lo que va a suceder, y eso es lo que va a anticipar entonces luego a esa semana de 7 años de tribulación. ¿Sí? 7 años de tribulación donde estarán todas estas señales que Jesús habla, que ya las mencionamos, y luego sí, entonces viene ese día donde el Señor viene con poder y gran gloria a la tierra. Miren lo que dice capítulo 24 del verso 29. Entonces, inmediatamente después de esta tribulación de aquellos días, de estos 7 años, que también lo habla muy claramente Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, habla de los juicios que vendrán sobre la tierra durante ese periodo de tiempo. Tremendos los juicios. 1/4 de la tierra va a quedar sobreviviendo solamente después al final de esos juicios. Tremendo ese tiempo de catástrofe, de calamidades. Acá mismo Jesús dice algunas de esas cosas que van a pasar antes de que el Señor venga. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Allí está entonces tremendo lo que va a suceder. Ese día el Señor está entonces contestando también esta tercera pregunta de los discípulos. ¿Cómo será el fin de los tiempos? ¿Cómo será el fin de estos días? ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? Así la describe Dios, con señales en los cielos. Tremendo. Dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y en ese momento entonces vendrá el Hijo del Hombre, pero no como en su primera venida con humildad, manso, ¿no? Naciendo en un pesebre, en un establo humilde, no. Dios vendrá con poder y gran gloria, y dice que estará viniendo para establecer justicia a las naciones y para establecer un reino, un gobierno milenial. A partir de allí va a comenzar un gobierno que va a durar 1000 años, dice la Escritura. Pero bueno, quiero mencionarte todo esto para que
podamos tener una vaga idea de cómo son los acontecimientos finales que avecinan a este mundo. Entonces, ¿dónde nos ubicamos hoy? Literalmente, en nuestro siglo XXI, año 2020, hasta aquí, hasta la fecha, estamos en este mundo esperando ese día cuando el Señor viene a buscar a su iglesia. Pero mientras tanto, la iglesia debe estar predicando el Evangelio de Jesús. Por eso que dice aquí, velemos, no durmamos, estemos sobrios, dice Jesús a través del apóstol Pablo. Y también Jesús, en sus cartas aquí, en los evangelios, en estos mensajes claros que vimos de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, Él dice varias cosas respecto a esto. Dice, velen, miren, velen y oren. Miren, velen y oren. Son tres cosas claras que el Señor deja claro para cada uno de nosotros, para que en este tiempo nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Iglesia, es tiempo de levantarnos. Levántate y fortalécete, porque el Señor está de tu lado para cumplir la misión a la que nos ha dejado. Este es un tiempo de gran cosecha, no lo dudo. Es un tiempo donde Dios está obrando, como dijimos recién, está llamando la atención el accionar del mundo, el accionar de los gobiernos, pero también de como individuo hemos estado pensando en nosotros, hemos estado haciendo las nuestras y no hemos estado buscando el consejo de Dios ni lo que Dios dice acerca de nuestra vida y lo que tenemos que hacer. Es tiempo de volvernos a Dios, de volvernos de nuestros malos caminos. En el Antiguo Testamento Jesús, Dios, a través de los profetas, muchas veces interviniendo, diciéndoles, conviértanse de sus malos caminos, vuélvanse a Dios, deje el hombre inicuo sus caminos, sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia y será ¿qué? Será amplio en perdonar. Quiero terminar con un último pasaje que está en el libro de Hechos, capítulo 1, con otra pregunta, quizás similar. Los discípulos después volvieron a preguntarle a Jesús antes de que él ascienda a los cielos. Miren, él ya estaba a punto de ascender a los cielos. Habían ya pasado 40 días de su resurrección. Y entonces estaban juntos y ellos le preguntan y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Por ello estaban intrigados. ¿Qué iba a pasar con su pueblo? ¿Qué iba a pasar con su nación? Entonces Jesús les dice, miren, ¿cuál es la pregunta de Jesús? La respuesta, dice, no os toca a vosotros, dice, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Miren, el Señor Jesús fue muy claro en cuanto a esto. Hay muchos que están prediciendo el día, la hora, cuando el Señor va a venir a buscar a su iglesia, cuando el Señor viene a establecer su reino. Miren, la Biblia nos dice claramente que el día y la hora nadie la sabe. Ni los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo del Hombre. Solo el Padre que está en los cielos. Y aquí vuelve a decirles a ellos, miren, muchachos, no es lo más importante. Ustedes en este momento no se tienen que centrar qué es lo que Dios va a hacer en este tiempo en cuanto a la restauración de Israel, cuándo será el día y la hora de ese momento, de ese advenimiento. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que ustedes ahora, dice el verso 8, van a recibir poder. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo importante. Dios nos dio podríamos decir, una proyección general de las cosas que van a venir. Sí, Dios nos dio ese panorama general. ¿Sí? El libro de Apocalipsis habla claramente acerca de ese panorama luego futuro, luego de ese advenimiento cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero buscar el día, la hora, buscar detalles que la Biblia no ha declarado, no tiene sentido. Hay cosas que el Señor las ha dejado en oculto porque no son de nuestro interés. Pero sí lo que es de nuestro interés en este momento
tenemos que tenerlo muy claro. Y esta es la hora de la iglesia, es la hora de la gran cosecha, es la hora de que estemos llenos del Espíritu Santo, que le demos el espacio a Él para que Él comience a fluir en nuestras vidas y que la vida de Dios esté en nosotros para transmitir esa vida a los demás a través de este mensaje, esta palabra clara que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Iglesia de Cristo, es tiempo de avivar nuestro corazón. No estar en incertidumbre, no estar en miedos ni en temores injustificados, porque todo esto que hoy está pasando está bajo el control de Dios. Usted tiene que quedarse tranquilo, tenemos que estar tranquilos, porque todo esto está supervisado por Dios. Él es soberano y Él es el que permite y hace las cosas también a su forma de ver, a su manera. Entonces descansamos en los brazos del Señor, confiamos que Él no se equivoca, que Él está haciendo las cosas bien, y si tenemos que pasar una leve tribulación, la pasaremos, pero la pasaremos con las fuerzas y el poder de Dios, confiados de que Él está en el control y de que Él va a usar todo eso para bien, porque Él dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso quiero orar por vos en esta tarde, en este momento, y pedir una bendición para tu vida, para que este sea un tiempo de búsqueda, de recapacitación, de venir a los pies de Jesús y decirle: Señor, te entrego todas mis cosas, todas mis preocupaciones, todas mis necesidades, Señor. Espero en ti que tú obres conforme a tu voluntad. Yo te invito a que puedas juntos ahora, podamos inclinar nuestra cabeza y orar al Señor. Padre, en esta hermosa oportunidad que nos das, gracias por la vida de Dios en nuestras vidas, porque Él un día nos ha dado esta oportunidad de conocerle en persona, a través del Espíritu Santo que nos reveló y que también nos ha dado este privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Y el Espíritu vive en nosotros y que nos conecta con el Padre, con la vida de Dios. En este momento yo te pido una bendición para cada oyente, para cada cristiano tuyo que está recibiendo este mensaje, para que esto traiga paz a su corazón, pero que también nos ayude a revisar cómo están nuestras cuentas contigo. Señor, en este tiempo es un tiempo de reflexión, de pedirte, Señor, que nos ayudes a ver lo que estamos haciendo mal y enfocarnos en la visión correcta, porque sabemos que los tiempos que se avecinan no son buenos, sabemos que las señales se están manifestando y el tiempo está cerca, pero Señor, esperamos glorioso aquel día cuando vengas a buscar a tu iglesia. Pero mientras esperamos ese día, trabajamos, Señor, esforzadamente por anunciar el Evangelio de Jesús, para que todas las personas que hoy nos escuchan puedan también recibir este mensaje de gracia y de perdón, de restauración, de esperanza y de vida eterna. Señor, nos encomendamos en tus manos y danos una semana de victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Buenas tardes.